¿Qué tal? Buen día. El tema de esta conferencia es Evolución de impresión 3D en los procesos de manufactura. Smarter, Safer, Faster. La transición a manufactura aditiva industrial. Entre los temas que estaremos tocando en esta conferencia están, por supuesto, manufactura aditiva, sus tecnologías, su evolución, valor y participación en el mercado, industrias y aplicaciones, investigación y desarrollo, factores clave, como libertad de diseño, hiperpersonalización, sostenibilidad, producción de bajo volumen, reducción de pesos, eficiencia de material, consolidación de partes, mantenimiento y reparación, manufactura en demanda, pérdida de paradigmas, figuras y formas orgánicas y materiales con propiedades de autoensamble, así como la transición a manufactura aditiva industrial. Me presento, mi nombre es Joan Miguel Miramontes, soy el director de tecnología de la compañía Technology Creative Core. Comenzamos. Nuestra compañía tiene más de 10 años de experiencia en tecnologías de impresión 3D, también conocidas como manufactura aditiva. El día de hoy conoceremos un panorama general de la industria en áreas de manufactura, producción y la implementación de impresión 3D, sus inicios, pero más importante, su evolución y la transición hacia las nuevas tecnologías de fabricación en demanda y los sistemas de producción. En los últimos años, los procesos industriales han logrado adaptarse a nuevas tecnologías de manufactura. Muchos de estos incluso han impactado de manera significativa la cadena de suministro y logística. La creciente demanda de alta calidad y productos cada vez más asequibles mantiene una gran presión en la industria de manufactura para optimizar sus procesos. Aunque esto no es algo nuevo, la mayoría de empresas de manufactura sigue basando sus operaciones en procesos y tecnologías convencionales, lo cual frena su capacidad de mantenerse competitivos. La manufactura aditiva es una tecnología disruptiva que presenta un gran potencial al permitir la creación de procesos fuera de lo convencional. Además, tiene la capacidad de poder eliminar líneas completas de producción. El solo hecho de imaginar que un consumidor puede imprimir sus artículos utilizando una impresora 3D provocará un cambio a los sistemas convencionales de producción. Por otro lado, en los procesos convencionales de manufactura ha abierto un campo de oportunidades en producción, mantenimiento e investigación y desarrollo. Con el continuo desarrollo, adaptación e implementación de la tecnología de manufactura aditiva, las cadenas de producción se encaminan a la producción masiva de partes y productos completos, en ambientes totalmente diferentes a los que se conocen hoy en día como las plantas de manufactura, sobre todo en países como México. La impresión 3D logrará la transición a reducir y simplificar significativamente los procesos y tiempos de producción, con beneficios como consolidación de partes, impresión en demanda, componentes complejos, entre otros. Habremos de definir en primera instancia el concepto de manufactura. Esta se define como proceso de fabricación a gran escala utilizando maquinaria. Si bien existen otras definiciones, pero giran sobre el mismo concepto. Ahora, una vez definido manufactura, debemos conocer qué tipos o métodos existen de manufactura. Este gráfico nos muestra 4 métodos para fabricar o transformar materia y convertirla en un componente o producto. El primer caso es el sustractivo, siendo el más viejo con 2.5 millones de años antes de nuestra era, desde que tenemos noción de practicarlo. Luego, el fabricativo, con 6.000 años antes de nuestra era. Después, el formativo, con 3.000 años antes de nuestra era, y el recién nacido método aditivo, que formalmente se concibe en 1984. Con este gráfico se puede entender por qué entonces el dominio y arraigo de las tecnologías de manufactura sustractiva en los procesos de producción. Para entender un poco mejor estos 4 métodos, vamos a proceder a describirlos. En el método sustractivo, el material se va removiendo o sustrayendo de un bloque de material sólido, mientras se va dando la forma deseada. Por ejemplo, milling o drilling, como son las fresadoras, tornos, máquinas CNC, tropeladoras.
u otros procesos como lo pueden ser esculpir, tallar o limar. En el método fabricativo, se unen o juntan materiales para crear una figura u objeto, mecánica o químicamente, por ejemplo, la costura, o carpintería, al unirla con clavos, maderas, etc. O también se pueden utilizar pegamentos. En el método formativo, existe una combinación de fuerzas mecánicas y cambios de temperatura que se aplican al material para poder obtener una forma deseada. Ejemplos de este método serían el casting o el moldeo. Por último está el método aditivo. Se manipula algún material y se controla su deposición capa por capa o incluso punto por punto. Por ejemplo, impresión 3D, tecnologías como FDM, SLA, SLS, o por ejemplo la escultura y modelado, como hacer objetos de plastilina o de barro. La pintura es otro ejemplo, y uno que todo mundo debe de conocer, las piñatas. Es un proceso aditivo porque se va poniendo capa por capa de material hasta ir formando las famosísimas figuras. Por varios años, la manufactura sustractiva ha sido la alternativa de facto para soportar los procesos de transformación industrial. Sin embargo, esta tecnología tiene desventajas como la gran cantidad de desperdicio de material y que aunque en ocasiones este material de desperdicio se puede reprocesar para ser reutilizado, implica un costo adicional al propio proceso. A diferencia de otros métodos, la manufactura aditiva es una tecnología precisa y puntual. Lo que sea que se diseñe se utiliza de materia prima, sin la necesidad de cortar, tener material de desperdicio o reprocesar materiales. Algunas de las capacidades de la manufactura aditiva logran disolver las relaciones existentes entre el costo de producción y volumen, lo que es a mayor volumen, menor el costo de producción. Por cuestiones tan sencillas como lograr formas o densidades complejas, que con cualquier otro método de fabricación no serían posibles. La manufactura aditiva está altamente calificada para producciones de bajo volumen, donde la inversión en herramientales tradicionales son difíciles de justificar. Esto resulta en reducción de costo de materiales, tiempo de procesamiento, así como de equipo y maquinaria requeridos. Existen más de 15 tecnologías diferentes para impresión 3D, las cuales se dividen en categorías basadas en la manera que trabajan el estado de la materia prima. En este gráfico se muestran algunas clasificaciones de las más populares dentro del método de fabricación por adición de material. En la clasificación de extrusion, un material es empujado o extruido a través de un orificio. Este material es superpuesto sobre un patrón una capa a la vez. En la clasificación de Direct Energy Deposition, un haz de calor es focalizado y dirigido para fundir un material mientras se va depositando, similar a un proceso de soldadura. En la clasificación de Solidification of Powder, un haz de calor selectivo va fundiendo un material en polvo entre sí. Cuando termina con una capa, se vierte nuevo material en la superficie para ser solidificado. En la clasificación de Bath Photopolymerization, un haz de luz selectivamente cura una capa dentro de un fotopolímero líquido en un contenedor. Una vez solidificada esa capa, el haz de luz realiza una capa subsecuente. En la clasificación de Sheet Lamination, hojas delgadas de material son adheridas una a una con compuestos o pegamentos, o alguna especie de energía para ir formando la figura del objeto. En la actualidad existen bastantes debates alrededor de la industria de impresión 3D. Comúnmente estos debates van de la mano con conceptos como Industria 4.0, digitalización, cuarta revolución industrial o fábricas del futuro, entre otros. Muchos empujados por ideologías basadas en visiones futurísticas creadas por los medios. No obstante, el desconocimiento en la mayoría de la población sigue estando presente, aún y que la manufactura aditiva ha existido por más de 4 décadas.
Hoy en día la propia industria, los gobiernos y el sector académico empujan a un enfoque para desarrollar avances tecnológicos, aplicaciones novedosas y una amplia contribución de esta tecnología a los sectores productivos y crecimiento económico. Aún así, la manufactura aditiva por sí sola tiene un valor importante, ya que es un sector que se encuentra en crecimiento y se adapta rápidamente, el cual tiene el gran reto de modificar las formas tradicionales de pensamiento en términos industriales y definir su propia evolución. En muchos aspectos, la industria de impresión 3D se debe considerar como un sector industrial y no solo como una tecnología que se utiliza en otros sectores. Por esto mismo se puede conformar en los modelos existentes de cómo las industrias cambian y maduran. En este gráfico se muestra el ciclo de vida de una industria, basado en análisis estratégicos contemporáneos donde se sugieren 4 estados: introducción, crecimiento, madurez y descenso, o declive, con un semiestado que sucede entre el crecimiento y la madurez llamado sacudida. En este gráfico podemos observar la curva que rige el ciclo de vida de una industria, el cual podemos definir de la siguiente manera. En el estado de introducción se registran pocas ventas, bajos niveles de penetración en el mercado, altos costos, alto riesgo y poca calidad. La manufactura aditiva ha logrado pasar de este estado. No ha sido sencillo, pero los últimos 5 años se ha encaminado hacia el siguiente estado. En el estado de crecimiento se define una aceleración en la penetración de mercado, la caída de precios, lo cual mejora las ganancias. La manufactura aditiva se encuentra en este estado. Diferentes analistas debaten si es un crecimiento continuo y acelerado, pero indudablemente año tras año las ganancias de la industria siguen creciendo. En este estado existen 4 conceptos importantes que caben resaltar. El primero es la estandarización. En algunas industrias se refiere a la estandarización de la tecnología, la cual se logra con la simplificación del proceso de ventas y distribución, lo cual genera economías de escala en la producción. Una característica de la manufactura aditiva es que incluye diferentes tecnologías, como las que se mencionaron anteriormente: Material Extrusion, Material Jetting, Binder Jetting, Sheet Lamination, entre otras. Y varios materiales como polímeros, metales, cerámicas, compuestos, material orgánico, material biológico, cemento, entre otros. Por lo mismo, aún no se logra el dominio de ningún proceso o material por completo. Lo que se ha logrado es atacar procesos particulares con materiales que se ajustan a aplicaciones específicas. Un ejemplo de esto son los retenedores dentales impresos, con tecnología de SLA. Esto es un objeto con buena resolución y precisión de un material que pueda estar en contacto con orificios en el cuerpo humano. El segundo concepto es la profesionalización. No significa que no haya sido profesional durante su estado de introducción. El término se refiere a que por el tamaño y alcance de las actividades relacionadas a esta industria, se requiere la contribución de servicios de soporte, capital humano y manejo de negocios. Muchas empresas de impresión 3D son manejadas por los ingenieros que las fundaron. Otras empresas están manejadas por emprendedores. Y solo hasta ahora se logra presenciar una inclusión de talento de áreas de negocio y administración de otros sectores, ocupando roles administrativos importantes en la cadena de suministro, operaciones y consultoría. El tercer concepto es la composición de la industria. ¿Cuántas y de qué tipo? Se refiere a la cantidad de empresas y consorcios alrededor de la industria. Típicamente se puede medir en las expos, shows y conferencias a nivel mundial. Un ejemplo es que la cantidad de fabricantes de máquinas sigue incrementando. Y su diversidad es considerable, ya que existen corporativos de buen tamaño que están rodeados de un gran número de pequeños fabricantes. Además, la cantidad de proveedores relacionados a la fabricación de consumibles de las diferentes tecnologías sigue aumentando, sin dejar fuera las empresas que ofrecen servicios de manufactura aditiva. El cuarto concepto es la consolidación. Derivada de una aceleración por satisfacer las necesidades del mercado, se tienen fusiones, sociedades, adquisiciones de empresas unas a otras, lo cual explica por una expansión de integración vertical de corporativos que se hacen cada vez más autosuficientes. De igual manera se observa cómo desaparecen corporativos y aparecen nuevos jugadores. Bien, regresando al ciclo de vida. El siguiente estado es el estado de madurez.
Aunque existen aplicaciones con suficiente madurez como el prototipado y las piezas de repuesto, el sector como un todo aún no logra salir del estado de crecimiento. Un punto de quiebre es el momento cuando se logra aplicar la manufactura aditiva en una escala amplia, por ejemplo, en la producción en masa. El último estado es el estado de declive. La fase de declive marca el final de la capacidad de una industria para respaldar el crecimiento. La obsolencia y la evolución de los mercados finales tienen un impacto negativo en la demanda, lo que lleva a una disminución de los ingresos. Esto crea una reducción en los márgenes, lo que obliga a los competidores más débiles a abandonar la industria. El declive a menudo indica el final de la viabilidad del modelo de negocio establecido, empujando a los participantes de la industria a mercados adyacentes. A pesar de estos conceptos, existen analistas que definen que es poco probable que la manufactura aditiva se apegue a estos modelos de desarrollo de las industrias. Por ejemplo, el estado de madurez se puede alcanzar dada la eficiencia de costos a través de la intensidad de inversión de capital, economías de escala y bajos costos de producción. Esto es poco probable que suceda en este sector. Otro concepto tradicional se da cuando la producción se encamina primero a países recién industrializados y después a países en desarrollo. La manufactura aditiva, de nuevo, es poco probable que se comporte de esta manera. Existe la gran discusión sobre la reubicación de las fábricas, por lo que se observa el regreso de ciertas industrias a sus orígenes. Ahora veremos cómo andamos en números. El valor estimado del mercado en 2019 fue de $12.1 billones en promedio, con un crecimiento year over year del 25% desde el 2014. Estos valores incluyen campos de máquinas y sistemas, software, materiales y servicios, sin contar inversiones corporativas internas en tecnologías de manufactura. Para dar un poco de contexto, el valor de mercado de manufactura total a nivel global es de $12 trillones, donde la manufactura aditiva representa un 0.1%. En esta gráfica, que muestra 10 análisis independientes realizados en el segmento del mercado de manufactura aditiva en el 2019, esta predicción del mercado muestra un crecimiento year over year sostenido de un 24%, alcanzando $35 billones para el 2024. A partir de eso, duplicándose cada 3 años. Los números anteriores representan a toda la manufactura aditiva, y me parece importante analizar el empuje que aporta la tecnología de FDM. Fijemos la vista un momento en la tecnología FDM. En análisis recientes se muestra que todas las piezas ordenadas a través de servicios de impresión en Estados Unidos alcanzaron el 66% con esta tecnología, lo que en años anteriores se encontraba por debajo del 50%. Así como el valor de estas partes en el mercado en comparación a otras tecnologías alcanzó el 38%. Aquí se muestra solo la demanda de piezas ordenadas como servicios en algunas tecnologías de impresión 3D. El análisis de esta tabla muestra por qué el comportamiento de la tecnología FDM contra las otras tecnologías de impresión, siendo FDM la que tiene mayor producción de piezas y cómo en los últimos 5 años ha logrado triplicar su valor e incluso sobrepasar el valor de las piezas en otras tecnologías. Es interesante observar cómo FDM ha venido a revolucionar los conceptos y ha empujado su implementación en el sector industrial, así como obligado a otras tecnologías de impresión a optimizar sus procesos y reducir sus costos. Un error común es asumir que la impresión 3D se limita a la manufactura de bajo volumen, debido a los tiempos de impresión y los costos, en comparación con los métodos tradicionales. Sin embargo, empresas y tecnologías de nueva generación como FDM nos encontramos empujando, demostrando lo contrario. Es innegable que cada vez más corporativos y empresas se encuentran el valor suficiente para implementar tecnologías de manufactura aditiva en sus procesos, más allá del usual como prototipos y modelos, que ayuden en fases de desarrollo de producto e innovación. Sin embargo, la transición de tecnología fuera del prototipado hacia un amplio concepto de manufactura industrial global solo se ha observado en la última década. Este gráfico nos muestra el uso de manufactura aditiva por tipo de industria en color azul, y en color naranja podemos observar el tipo de uso o aplicaciones de la manufactura aditiva. Probablemente la aplicación más conocida del uso de manufactura aditiva es el prototipado. En cuanto a aplicaciones, la más popular para manufactura aditiva ha sido el prototipado.
Típicamente los departamentos de investigación y desarrollo requieren de prototipos, y la mayoría de las veces suelen ser bastantes prototipos. Por más de 30 años la impresión 3D ha logrado satisfacer de manera general y específica esta necesidad. Sin embargo, en los últimos años esta área de desarrollo se ha transformado debido a que se ha simplificado el proceso y optimizado los recursos con tecnologías más amigables, eficientes, de fácil uso y menos costosas, así como el desarrollo de un número importante de materiales. El solo hecho de poder tener un objeto físico de un modelo tridimensional en las manos mejora y eficientiza en gran escala el diseño de un objeto en vez de basarse solo en representaciones virtuales en la computadora. Fuera del prototipado encontramos otras aplicaciones, por ejemplo en la industria automotriz. Corporativos como BMW y Volkswagen han reducido costos utilizando impresión 3D en sus líneas de manufactura y ensamble, utilizando jigs y fixtures en vez de utilizar piezas maquinadas tradicionales de muy alto costo y que típicamente subcontratan a terceros. O corporativos como Motherson y Winstron que utilizan holders y patrones de ensamble para prueba de arneses así como para prueba de componentes faltantes en tablillas electrónicas. En el área aeroespacial es donde se encuentra con mayor número de registros de implementación de impresión 3D, utilizando tecnologías como SLS para fabricación de compuestos metálicos, pasando por mecanismos y diseños de turbinas. Corporativos como Safran incluso utilizan impresión 3D para realizar pruebas de componentes simulando condiciones en vacío con componentes impresos, así como ensamble y pruebas de arneses. Otros ejemplos son el caso de Electrolux. Electrolux es la primera compañía que se mueve hacia el concepto de fábricas inteligentes para su manufactura de productos electrodomésticos. Se encuentra empujando con impresión 3D la impresión de partes de repuesto bajo demanda, intentando resolver un arraigado problema entre los consumidores y los fabricantes. Este ejercicio de impresión de piezas bajo demanda reduce la producción, inventarios y costos de mantenimiento, que de una u otra manera son cargados al precio del producto, y que aunque la producción del producto ha terminado, los electrodomésticos siguen siendo utilizados. Otro ejemplo es Ford. Hablar de Ford sin duda trae a la mente el acierto de convertir las líneas de ensamble a como las conocemos hoy en día, y no podía quedarse atrás en impulsar tecnologías en estado de arte como impresión 3D. Utilizando métodos convencionales, producir prototipos le toma 5 meses en tiempos de entrega y aproximadamente $500,000. Hoy en día, una parte impresa por Ford le toma horas, mientras que el costo no va más allá de algunos miles de dólares. Ahora veamos el ejemplo de Caterpillar, sin duda uno de los corporativos que más tiempo tienen utilizando impresión 3D. Esta empresa tiene años imprimiendo prototipos de aluminio y titanio. Sin embargo, en recientes años ha logrado avanzar más allá de prototipos, como la primera excavadora impresa en el mundo. Además, sus integrantes han logrado dominar el concepto y han contribuido al desarrollo de equipo pesado con piezas reales impresas en 3D, como turbinas y mezcladores de combustible, que por métodos convencionales como el casting son imposibles de producir dada su complejidad. En el área del consumidor, un corporativo como Adidas utiliza la impresión 3D para producir masivamente entresuelas entrelazadas. Otro corporativo como Chanel produce un broche aplicador de máscara a razón de 1 millón de piezas cada mes. En el área médica, corporativos como Align Technologies producen alineadores personalizados a razón de 1.6 millones por semana. ¿Cómo se define el valor de negocio de impresión 3D? ¿Qué beneficios aporta la manufactura aditiva en comparación a la manufactura convencional? A continuación, vamos a ver factores claves que empujan o impulsan la implementación de impresión 3D o de manufactura aditiva en la industria. Libertad de diseño. La restricción bien conocida de diseñar para manufacturar. Implica para el diseño de productos un freno a la creatividad y limita las posibilidades de estructuras y figuras complejas debido a la baja manufacturabilidad. Con manufactura aditiva se rompe esta restricción, ya que la complejidad no genera una penalización extra por la manufactura. Hiperpersonalización. Habemos 7.4 billones de personas en el planeta. Si hiciéramos un ejercicio con cada una para diseñar un producto, seguramente cada una de ellas puede pensar en características similares, pero cada diseño tendría diferente forma, tamaño y color, ya que cada cabeza lo imaginaría bajo su propio sentido de ergonomía.
Con la ventaja de no depender de economías de escala tradicional, la personalización puede alcanzar los mercados masivos, abriendo una gran oportunidad en varios sectores para agregar valor a los productos a través de personalizar lo que siempre se ha conocido como prohibitivo por el alto costo. Sostenibilidad. Cada día existen en cada país nuevas y mejores regulaciones para proteger el medio ambiente de emisiones derivadas del CO2. Utilizando manufactura aditiva en procesos de muy alta precisión y uniformidad estructural se logra reducir la cantidad de piezas de desperdicio que el propio proceso de desarrollo de producto y producción generan. Tal es el caso de la industria aeroespacial y defensa. Producción de bajo volumen. En esta industria se tienen partes altamente complejas que se producen en volúmenes bajos. Son geometrías caprichosas que son creadas sin la necesidad de invertir en herramientales o equipos costosos. Virtualmente impresión 3D es completamente digital, lo que implica que no hay diferencia en cuanto a costos de manufactura en imprimir una pieza o miles de piezas. Reducción de peso. Además de la aerodinámica y el desempeño óptimo de componentes, el peso es de los factores más importantes para la industria. Por ejemplo, al reducir peso de una aeronave se logra reducir significativamente sus emisiones de dióxido de carbono y su gasto de combustible. Eficiencia de material. Debido a que la impresión 3D funciona con adición de material capa por capa, solo se utiliza el material donde es necesario, permitiendo tener objetos más esbeltos y sin desperdicio. Los materiales pueden ir desde termoplásticos de ingeniería hasta aleaciones de polos metálicos como titanio o acero inoxidable para componentes finales. Consolidación de partes o funcionalidad embebida. Un elemento clave es la habilidad de reducir el número de partes en un solo componente, ya que la manufactura aditiva te permite integrar varios elementos y fabricarlos en un solo paso, además de generar funcionalidades avanzadas y propiedades de materiales exóticas, incluso inteligencia embebida. Esto reduce el número de partes necesarias, tiempos y movimientos, lo cual simplifica los procesos de ensamble, logística y mantenimiento, lo que resulta en una modificación al comportamiento global de comercialización de partes y lugares de manufactura. Mantenimiento y reparación. Con esta tecnología desaparecen las producciones anticipadas de materiales y componentes de repuesto para una línea de productos. Al igual que no es necesario almacenar por un tiempo determinado millones de componentes para su futuro requerimiento como parte del ciclo de vida del producto útil. Además de que partes fabricadas en otras tecnologías pueden ser reemplazadas, sustituidas o mejoradas por partes nuevas en mejores materiales al momento de que sea requerido. Manufactura en demanda, justo a tiempo o simplificación de cadenas de suministro. Cero inventario o digital stock. Un reto importante en el desarrollo de un producto es el que presenta en la planeación y compromiso de producir partes de repuesto. Para algunas industrias ha sido un inconveniente históricamente, ya que se debe considerar decisiones financieras debido a la naturaleza de su demanda, la cual es esporádica e impredecible. Crear componentes de repuesto conlleva al debate si agregan o no valor. Producir piezas de repuesto implica anticipar cantidades, almacenamiento y distribución de inventario. Impresión 3D otorga la posibilidad de no necesitar producir partes de repuesto por anticipado y producirlas justo en el momento que sean necesarias, en el lugar que sean requeridas, sin necesidad de utilizar almacenes y cadenas de suministro para satisfacer la demanda. Incluso en productos que carecen de partes de repuesto, con procesos de ingeniería reversa pueden ofrecerse alternativas a piezas originales en desuso. Además, el costo de producción deja de ser parte de las empresas y pasa directamente al consumidor. Pérdida de paradigmas. Muchos de los paradigmas que rigen nuestros procesos industriales surgen de cómo manipulamos los materiales para producir partes, componentes y productos. Incluso con el avance de procesos sofisticados para maquinar, ensamblar y moldear, las mismas reglas se siguen aplicando. La propuesta con método aditivo contempla sus propias reglas, las cuales van contra de lo convencional. Son libres de complejidad, las economías de escala no aplican y me gustaría remarcar lo siguiente: productos completos pueden ser fabricados sin la necesidad de fábricas. Figuras y formas orgánicas. Con la impresión 3D y la inclusión de inteligencia artificial se están logrando crear piezas con una estructura única, cuya forma asemeja a diseños biológicos, los cuales nacen a partir de las premisas básicas como piezas más resistentes, con mayor rigidez y resolución para torsión.
así como piezas lo más ligeras posibles. Esto es posible ya que los algoritmos de Machine Learning distribuyen las masas solo donde es necesario, dada la función de la pieza, y resultan ser objetos más eficientes que los salidos de un diseño industrial tradicional. Las formas y figuras de los componentes creados con estos algoritmos son tan complejas que incluso existen quienes definen estas formas como geometrías imposibles. Materiales con propiedades autoensamble. Existen laboratorios alrededor del mundo trabajando en nuevos sistemas de ensamble y de propiedades de materiales que son activados después de ser transformados o fabricados, con mecanismos capaces de reaccionar ante la luz, calor, densidad o corriente eléctrica. Este avance vuelve a revolucionar el concepto de ensamble, ya que un producto solo tomará su forma final justo en el momento que sea requerido, o bien regresar a una forma adecuada mientras no se encuentre desempeñando su función, siendo la impresión 3D el mecanismo ideal para impulsar este nuevo concepto de materiales inteligentes. A medida que las aplicaciones de manufactura aditiva se incrementan, las empresas empezarán a encontrar nuevos modelos de negocio y oportunidades para aprovechar esta tecnología. La manufactura aditiva tiene el potencial de no solo modificar los procesos y sistemas de cómo se fabrica un producto, sino también dónde son fabricados. Las aplicaciones de impresión 3D sin duda alguna han logrado ser una realidad y mejorar procesos de producción y manufactura. Cabe resaltar que esto es solo el comienzo, ya que la mayoría de estos avances se han logrado gracias a que las tecnologías iniciales de manufactura aditiva están alcanzando puntos importantes de crecimiento. Sin embargo, aún está por llegar la madurez óptima y lograr percibir el impacto de la implementación de tecnologías de impresión 3D de nueva generación, las cuales son accesibles, eficientes, rápidas y de bajo costo, lo cual inevitablemente empujarán a una reestructuración de la cadena de suministros y logística, así como sistemas de producción y manufactura globales. La manufactura aditiva se dirige fuera de nichos de mercados específicos y entrando a la manufactura a gran escala, ofreciendo beneficios que la manufactura tradicional no puede, desde hiperpersonalización y una cadena de suministro simplificada. Incluso en pleno crecimiento ofrece ventajas inherentes. Utiliza menos material y crea menos desperdicio. Los productos se modifican sencillamente y pueden salir al mercado en menor tiempo. Esto debido a que la impresión 3D puede ser usada para fabricar virtualmente cualquier cosa. Pronto se verá como una alternativa práctica de amplio alcance sobre los procesos de manufactura tradicional. En este nuevo ecosistema primero se notará que nuevos productos son creados partiendo de ambos métodos, manufactura aditiva y métodos tradicionales como maquinado y moldeo. Analistas pronostican que en 10 años la impresión 3D formará parte de un 42% de la producción total, industrial, automotriz, productos al consumidor, medicina, salud, dispositivos y aeroespacial, con una participación en el mercado de por lo menos $600 billones. Además de la participación en el mercado, viene el crecimiento en puestos de trabajo, que van desde profesionales hasta profesionistas, elevando una vez más la retribución de sueldo por la especialización y habilidades superiores. Por ejemplo, se estima que solo en Estados Unidos se generan por lo menos 3 millones de nuevos empleos altamente calificados en áreas como operaciones, ingeniería y logística. Existen factores importantes que lograrán detonar a la manufactura aditiva y llevarla al siguiente estado de madurez, como lo son: incentivar una reforma educativa. Aquí se tiene un reto importante para que la academia logre satisfacer la demanda de nuevos trabajadores calificados. Lamentablemente, con el ritmo actual se tiene una brecha entre la demanda y la oferta que aún no ha sido atacada. Los gobiernos deben ofrecer apoyos y becas para incrementar los paquetes de estudio en áreas relacionadas a impresión 3D y las nuevas tecnologías digitales. Invertir en investigación y desarrollo. Se deben crear programas de investigación o créditos a la investigación. Estas inversiones son claves para inyectar al sector privado y que éste logre traducirse en nuevos productos en el mercado. Esta sinergia entre los sectores público-privado sería combustible puro para el desarrollo de la tecnología. Creación de incentivos. Además de apoyos en investigación y desarrollo, los gobiernos deben invertir ofreciendo exención de impuestos y financiar empresas para convertirlas en casos de éxito. Esto incentiva a la creación de mayor número de empresas y mejora la competitividad. Proteger o modificar la propiedad intelectual. Una desventaja desde el punto de vista de propiedad intelectual con un cristal convencional refiere que al ser una revolución digital,
Los archivos originales son fácilmente compartidos y transferidos, o en otras palabras, fácilmente copiables. Esto produce cadenas de contrabando y pirataje. Pero desde mi punto de vista se deben encontrar las nuevas maneras de poder proteger los diseños y los productos. Las leyes de protección actuales fueron creadas para los sistemas convencionales de manufactura y claramente no funcionan con estas nuevas tecnologías. Un ejemplo de cómo se revolucionó una industria lo encontramos en el ejercicio de la industria de la música y el desempoderamiento de las firmas y consorcios o las comúnmente llamadas disqueras y ofrecer el control a sus individuos con el contacto directo hacia sus consumidores. La siguiente gráfica desglosa el nivel de implementación de la tecnología de impresión 3D a nivel global. Un pequeño secreto, o mejor dicho, un buen balde de agua fría. En México no estamos haciendo bien las cosas. La gráfica detalla un índice el cual mide el grado en los cuales los países presentan mano de obra calificada, capacidades industriales, gobernancia y activos económicos que soportan la manufactura aditiva. Una visión interesante de este gráfico es observar el gran retraso que algunos países tienen, pero, mejor aún, la gran oportunidad de mejorar. En primer lugar tenemos a Estados Unidos con una calificación de 7.5, seguido de Alemania y Corea en la sección de los líderes. Luego, en la sección de competidores, tenemos a países como Australia, China y Turquía. Y por último, en la sección de seguidores, países como India, México y Brasil. Este índice está basado en valores como capacidades técnicas, indicadores macroeconómicos, tiempos de adopción, portafolios de propiedad intelectual, número de impresoras utilizadas, conocimiento de su población, nivel de inclusión de gobierno y academia, capitalización de la tecnología, el grado de innovación e ingeniería, la conjunción del ecosistema y la infraestructura para el desarrollo, todos estos girando en torno a la manufactura aditiva. A medida que las diferentes tecnologías de impresión 3D sigan creciendo y la ciencia de materiales generando materiales más resistentes, ligeros y costeables, se seguirán generando oportunidades para optimizar y mejorar el desarrollo de productos, así como desarrollando técnicas para definir nuevos sistemas y procesos de producción. La transición a manufactura aditiva industrial, masiva, de tiempo real bajo demanda, se irá logrando a la vez que tecnologías como FDM sean implementadas en gran escala, dada su accesibilidad, versatilidad y adaptabilidad a las necesidades de los sistemas de producción, así como también si otras tecnologías de impresión logran ser más accesibles y con costos más asequibles. Y como comentario final, no hay duda alguna de la gran cantidad de líneas de acción que se muestran en el mercado para el continuo crecimiento y futura madurez del sector de manufactura aditiva. Es cierto que ofrece retos importantes para cada jugador, llámese industria privada, gobiernos, academia y consumidores. Es por esto y otras razones que hago la invitación al esparcimiento de ideas, conjunción de valores e implementación en cada actividad humana encaminadas al fortalecimiento del sector de manufactura aditiva. Gracias, espero esta plática haya sido de su agrado.